aprendes a base de errores. Ningún buen jugador aprende pegando 20 bolas seguidas bien. Vas a tener que dar muchos pasos hacia detrás para dar un pasito hacia adelante. Pero va a ser un camino muy difícil. Es complicado cambiar cuando llevas tantos años jugando. Nos costaría mucho menos llegar a este punto en el que estamos ahora. Si el profesor puede frenar la creatividad de un jugador. Porque es un patrón motor, es algo que tú ya hacías de antes y que estás cambiando. 23 años. Que te puede salir mal o que pueden salir errores. Si te funciona bien, vas a dejar de aprovechar de las demás formas que hacías. El profesor de golf te da el arsenal y tú tienes que saber cuándo disparar con la escopeta y cuándo con el francotirador, ¿no? Al principio vas a la guerra con una cuchara y luego cuando estás con el profesor pues te llevarás un montón de armas. Pero claro, tú decides, eres el responsable de decidir qué golpe pegar, cuándo pegar y cómo pegar. Ya, y yo normalmente decido mal. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Easy Golf. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy candente y muy hablado por todo el mundo, y es que tenemos la duda de si merece la pena aprender por nuestra cuenta de forma autodidacta el golf, o en su lado opuesto es mejor utilizar un profesor, ¿no? O dar clases con un profesor. Esa va a ser la temática de hoy. Vamos a tratar un poco mi experiencia como autodidacta en el golf, porque así de primeras os puedo decir que conseguí llegar a handicap 7,5, creo, antes de conocer a John y empezar a dar clases con él, y que me ayudará en este proceso. Así que algo de experiencia tengo en aprender de forma autodidacta. Y hoy lo que vamos a hacer es un poco un debate o una conversación sobre los dos puntos de vista, de si merece la pena o si no, ambas cosas. Sí, pros y contras, valorarlo. Y luego pues veremos un poco qué opciones y quién debería hacer una cosa u otra en caso de existir esa opción. Así que por mi parte me presento, soy Miquel Bustamante y hago vídeos en YouTube. Llevo varios meses haciendo ya vídeos, casi un año y poco. Y a John lo habréis visto en algún vídeo que otro. Es mi profesor, y si quieres presentarte, John. Pues yo soy Jon Anduaga, soy técnico deportivo de golf y tengo unos 12 años de experiencia desde que empecé a colaborar y ayudar a grupos, mayormente juveniles o incluso niños, en Oñati, en Irelore. Y hasta el día de hoy, que ya pues los grupos cada vez son más grandes, más variados y intentando aportar al golf. Pero aparte de ser profesor, has tenido una gran experiencia en jugar a golf también, porque has jugado muy muy bien a golf, John. Bueno, depende de quién lo diga, mejor o peor, ¿no? Sé que te vas a hacer un poco de humilde, pero has jugado muy muy bien a golf. Ahora mismo tienes handicap menos 3, pero es handicap de los antiguos, ¿no? No es de los de ahora. Sí, es handicap de los antiguos. Porque yo soy handicap más 0,6 y estoy seguro de que no le voy a dar 2,5 golpes a John en ningún día que juguemos a golf, porque estoy fastidiado. Estoy oxidado ya, ¿eh? Un poco tengo que recuperar mi nivel. Así que John lleva muchos años jugando a golf. ¿Desde qué año? 20 años, creo. Empecé con 13, si no me equivoco. Y como pregunta así relacionada con esto, ¿cuánto tardaste en llegar a handicap 0? ¿Recuerdas? En 2 años recuerdo haber llegado a 2 algo. Es que te he ganado, ¿eh? Bueno, pero claro, era otro handicap. Era diferente. Cago en la leche. Pero sí que me has ganado, sí. Bueno, lo dejaremos en empate porque no jugábamos con el mismo juego, ¿no? Ni con la misma edad. Han cambiado un poco las reglas. Vale. Pues nada, vamos a empezar con la primera pregunta y siendo un poco así genéricos, ¿es posible llegar a un handicap bajo sin profesor? Asumo que tu respuesta será sí, ¿no? Sí que es posible, sí, pero con matices. O sea, no es lo habitual, ni mucho menos, porque una de las facetas más importantes del handicap bajo es entender el juego. Entonces, el entender el juego de forma autodidacta no es tan sencillo como teniendo un buen profesor. Vale. Que te va a dar muchas explicaciones sobre los porqués, no solamente lo que tienes que hacer, sino por qué tienes que hacerlo y qué ocurre en caso de hacer ciertas cosas. O sea, le da sentido al entrenamiento, le da sentido al juego, le da sentido a los golpes buenos, a los golpes malos, y ahí se nota diferencia. Vale. ¿Y del otro modo crees que sería más fácil?
Sí, ¿no? ¿Sin profe o con profe? Sin profesor, o sea, con profesor. Con profesor, sí. Como he comentado, le da un poco el sentido al trabajo que estás haciendo. No significa que tus habilidades sean muchísimo mejores, pero sí que con profesor te los va a potenciar y le va a dar sentido. Vas a entender el golf de otra manera que siendo autodidacta desde el inicio. Vale. Entonces, ¿tú crees que se está poniendo demasiado de moda o se ha romantizado mucho la idea de yo me echo solo este camino o... En tu caso, sí. En mi caso, sí. En tu caso, sí. Lo hiciste. Pero, a ver, existe para mí, una falsa creencia de que si lo haces de forma autodidacta vale más que si lo haces con ayuda o con profesor. ¿Piensas igual o no? Hasta cierto punto sí. Pero yo creo que mérito tiene. Mérito tiene. Pero tiene más mérito que por capacidades. Yo creo que tiene más mérito, o sea, tiene mérito en que has conseguido obtener información y poder filtrarlo sin ayuda. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Sí. Hay muchísima información hoy en día en Internet. Asumimos que cualquier persona que vaya a aprender algo de forma autodidacta lo vaya a hacer utilizando las redes sociales o Internet para informarse. Sí. Porque por arte de magia, por mucho que pegues muchas bolas, no vas a aprender. Tiene que haber alguien que te enseñe, ya sea de forma autodidacta viendo vídeos o leyendo, o con un profesor. Entonces, yo creo que la gran virtud de una persona que lo haga de esta forma es el ser capaz de analizar, de filtrar y de entender, ¿no? Claro, y tú siendo autodidacta, sin haber tenido una segunda opinión, es bastante complicado ser crítico o tener esa capacidad de filtrar lo que te interesa y lo que está adaptado a tu nivel y lo que no. Yo creo que desde mi posición, por lo que yo entiendo, el gran valor que puede aportar un profesor a la enseñanza de alguien, teniendo en cuenta que puede acceder a esa misma información el profesor o el alumno, ya que hoy en día existe toda la información prácticamente en Internet, el gran valor que puede aportar un profesor es la personalización de esta información y de qué forma aplicarlo en cada caso, ¿no? Porque todos somos un mundo y el hecho de que esta persona que ha aprendido por su cuenta sea capaz de entender lo que le están explicando en un vídeo o donde lo esté leyendo y ver cómo aplicarlo en sí mismo, porque también una de las grandes facetas de un golfista es la propiocepción, que le llaman, ¿no? El ser capaz de ver cómo mueves tu cuerpo. Y muchas veces tiene que haber una correlación entre lo que tú estás intentando hacer y lo que haces realmente, ¿no? Sí. Y si no hay nadie que te está viendo, porque otra de las grandes cosas que te puede aportar un profesor es que te está viendo cómo lo haces, si nadie te está viendo y solamente te ves tú en vídeo, que es un punto de vista, o incluso si no te grabas, es imposible ver cuáles son los fallos, salvo que tengas una gran habilidad de saber dónde está cada parte de tu cuerpo en cada momento. Totalmente. Pero esa habilidad se va cogiendo con el tiempo y con experiencia. Y lo más importante, yo creo, y la diferencia entre, haciendo un símil así un poco raro, pero un jugador autodidacta es como si tuviera toda la información del mundo a su alcance, pero necesita absorberlo para que tenga sentido todo eso, ¿no? Y esa capacidad de filtrar o esa capacidad de simplificar toda esa información es lo que un buen profesor te va a hacer. Un buen profesor tiene todos esos conocimientos, pero sabe qué decirle o qué recomendarle al alumno, simplificándolo hasta el mejor punto o hasta lo que más le conviene a ese alumno en ese momento o en esa práctica. Haciendo un símil, el profesor te da las respuestas del examen, ¿no? Y tú tienes que estudiarte por tu cuenta. Si lo haces de forma autodidacta, te tienes que estudiar toda la asignatura para poder saber qué te entra en el examen. No lo sé, me parece... Yo creo que va a haber gente que lo habrá entendido. A mí me está Te he pillado de sorpresa. Sí, me has pillado de sorpresa ahí. Yo creo que es un buen símil. Sí que es verdad, como resumen, la gran habilidad de un profesor es filtrar y simplificar muchísimo todo lo que sabe para darle a lo que necesita el alumno. Eso es la gran habilidad del profesor. No hacer alarde de todo su conocimiento, sino qué le tengo que decir a este alumno ahora. Vale.
¿Qué te parece si cuento un poco mi experiencia? ¿Tienes preguntas para mí? Sobre cómo ¿Como aprendí exautodidacta? como exautodidacta. Sí, tengo una pregunta. A ver, cuéntame. Volviendo atrás en el tiempo. Sí. Yo empecé a jugar a golf en septiembre de 2023, justo hace 2 años y medio o algo así. Pongámonos en el punto antes de que llegaras a handicap 7,5 Sí. y nos conociéramos ahí prácticamente. Imagínate que vuelves atrás en el tiempo con handicap 15. No nos conocíamos. Sí. Sabiendo ahora todo lo que sabes de pros y contras, ¿qué habrías hecho? Yo hubiera empezado a dar clases desde el principio, obviamente, ¿Por qué? porque sé que el camino sería más fácil y hubiera acertado en muchas teclas que ahora mismo me harían estar en un mayor nivel. ¿Y no crees que esa base que tú vas construyendo poco a poco tú mismo, solo, o la base que construirías desde tus inicios hasta el handicap 15 que te estoy diciendo, habría sido muy diferente y luego te potenciaría muchísimo más? Sí, pero yo tengo una contrapartida en este sentido. A ver si me hago de entender fácil. Em, no solamente en el golf, sino en diferentes ámbitos de mi vida, yo he ido aprendiendo cosas de forma autodidacta, tanto pues, como editor de vídeos, de lo que trabajo ahora mismo, o en muchas cosas que he ido tocando. Antes hacía trial en bici y lo aprendí totalmente autodidacta. Y de todas las cosas que tú aprendes por tu cuenta, de la misma forma que hemos dicho que tienes que aprenderte toda la asignatura para poder hacer las preguntas del examen, tienes que ser capaz de filtrar toda esa información y vas desarrollando una gran habilidad de esto mismo, de conseguir información, de entenderla y de conseguir aplicarla en ti mismo, ¿vale? Entonces, cuando yo empecé a jugar a golf, una de las grandes virtudes que yo tenía, porque la había desarrollado previamente con cosas que había hecho, era el factor de coger una explicación y poder aplicarla en mí mismo. Y creo que eso mismo, combinado con tener un profesor, con tener a alguien que me guíe, es un extra que potencia muchísimo más el resultado a obtener. ¿Vale? ¿Vale? Si yo hubiera tenido un profesor desde el principio, yo creo que me hubieran venido muchas más cosas dadas que no me habrían hecho repensarme o replantearme los conceptos y no me habría obligado a entender el golf de la forma que lo entiendo ahora mismo. No tendría la necesidad de tener que entender por qué sucede una cosa o sucede otra en el golf, porque hay una persona que me está diciendo. Esto depende muchísimo del profesor, esto lo entiendo. Yo sé que te está viniendo eso a la cabeza. No. Depende de qué profesor te puede enseñar a pegar a la bola o te puede enseñar por qué le tienes que pegar así a la bola. Le estoy viendo la parte buena, ¿eh? Le estoy viendo la parte buena a lo que estás diciendo y tiene todo el sentido del mundo. Vale, entonces mi punto aquí es, yo creo que una persona que aprende por su cuenta va a conseguir la gran virtud o la gran habilidad de necesitar entender para aplicar, ¿vale? Lo cual te da a poder sacar conclusiones de muchas cosas que te suceden en el campo de golf que te dan medios para poder lidiar con ellas. Porque si tú en cualquier situación, pongamos un caso, una persona ha dado clases desde que ha empezado a jugar a golf y siempre su profesor le ha dicho, vale, estás teniendo este fallo, cambia esto. Y de repente tiene un fallo en el campo en el que no sabe por qué le está sucediendo. Si no tienes los medios o no tienes el conocimiento para poder sacar conclusiones de esos fallos, yo creo que estás un poco atado de manos y pies para poder seguir con esa partida sin que ese fallo o sin que ese error te perjudique de una manera muy importante, ¿vale? De todo lo que has dicho, me quedo con dos palabras, ¿Vale? que no los has dicho, pero son la dependencia, Sí. que empezar desde el inicio con un profesor y que todo lo que te vaya ocurriendo te lo tenga que decir el profesor, tampoco está bien. O sea, hay que buscar una forma más autónoma, tanto de jugar como de entrenar, entender las cosas, pero no con dependencia hacia un profesor. Vale. El profesor, si es bueno, hará que esa persona sea autónoma, ese jugador sea autónomo. Y por otra parte, y ligado casi a tu historial entero en deportes, es el tema del error. Cuando tú eres autodidacta, aprendes a base de errores. Sí.
Entiendes el error como parte del proceso. Correcto. Y eso es una parte imprescindible de cualquier deportista. Utilizar el error para aprender, para mejorar, para obtener información. Para mí es clave. ¿Crees que esto le falta a mucha gente en el golf? Sí, sí. La gente no asume el error. Y no digo en el golf, digo en la vida en general o en los deportes sobre todo, porque los deportes son habilidades. Sí. El deporte es una habilidad para una disciplina, para una actividad, es que me da igual. Y ahí el error, la palabra error, lo utilizamos como algo negativo. Y ningún buen jugador aprende pegando 20 bolas seguidas bien. No te da información, te da una satisfacción, te da gusto, te da motivación, confianza. Pero es que la mejora te la da el error. La información te la da el error. ¿Qué tengo que trabajar? Pues según el error. Y eso, buscar el error, muchas veces suele ser lo ideal, pero no desde la parte negativa. Es utilizar el error para potenciar tu capacidad. Esto ya lo dije en el primer podcast, pero yo lo que más he visto en el golf es que las personas que más entrenan son las que menos se enfadan en el campo, y es simplemente porque entienden el error como algo de lo que aprender, y en cambio la persona que no entrena, la persona que no quiere aprender o que no hace el esfuerzo de entender por qué suceden las cosas, el fallo va a dar pie a frustración, no va a dar pie a Hay de comprensión. todo, ¿eh? Hay de todo ahí, pero sí que hay una relación, es lo que dices. Cuanto Pero más juegas, también más capacidad de gestionar emociones puedes tener. sí, pero también puede darse el caso de que hay una persona que entrene muchísimo y no entienda de golf. Solamente entrena porque se le da bien, tiene habilidad y pega bien a la bola, pero Pues no igual entiende esa el golf. persona no está del todo bien orientada en sus entrenamientos. Bueno, ahí está el kit de la cuestión. El Ahí... tema es el profesor, ¿no? Vale. No, el profesor tiene relación directa con eso que acabamos de comentar. Pero sobre todo el ayudarle al alumno a que estructure los entrenamientos, a que entienda el juego. Hay mil facetas dentro de este deporte. No solamente es la técnica. Bueno. Yo creo que el mayor problema al aprender al golf de forma autodidacta es que vas a tener que dar muchos pasos hacia detrás para dar un pasito hacia adelante. Y la gente Vas no a, está dispuesta a ello. Eso es, vas a empezar a aprender cosas que posiblemente no sean correctas, te funcionen durante un tiempo, pero te veas limitado en el futuro para seguir avanzando. Entonces vas a tener que dar pasos hacia atrás, los cuales te podrías saltar si tuvieras un profesor. En cambio, también esto te da la virtud que hemos estado hablando de entender por qué has tenido que hacer ese cambio y no te ha venido dado porque el profesor te lo ha dicho directamente. Entonces, mi partida en este tema es ser autodidacta te puede ayudar, pero va a ser un camino muy difícil. Sí, no le vas a encontrar sentido a muchas cosas. Y si tienes que tener una capacidad crítica enorme, ¿y quién te dice si es acertado o no? Fíjate, como hemos comentado al principio del vídeo, tenemos millones de vídeos en YouTube. ¿Cuál me conviene a mí? ¿Cuál me conoce a mí? Un vídeo de una persona americana que habla de posturas y yo es la primera vez que cojo un palo en la mano, que no sé ni cómo sujetar el palo, ese vídeo no es para mí. Pero lo estoy viendo y estoy pensando que eso es lo correcto. Yeah. Y no es la fase en la que yo me encuentro. Hay una frase muy buena que dijo Tiger cuando le preguntaron qué es lo que puedo hacer, qué es lo mejor que puedo hacer para mejorar mi swing, y le respondió: deja de ver vídeos de YouTube. Los tuyos no, ¿no? Los míos no. No, pero Vale, hay que ser crítico y el mejor consejo es que alguien que sabe, y si además es alguien que te va conociendo o te conoce, pues qué mejor que alguien que sabe y te conoce para poder orientarte de lo que necesitas, ¿no? vale, pues quiero ver tu punto de vista sobre el factor profesor, así que tengo varias preguntas preparadas para hacerte. Venga. Vamos a empezar por ¿cuáles son los errores técnicos que más años cuesta corregir? Errores técnicos que más años cuesta corregir. En los que más influencia podría tener un profesor. Técnicamente hablando, Sí, grip. el grip, ¿no? El grip es algo tan sensible y tan de uno mismo que al principio, bueno,
punto número 1. ¿Me estás Es hablando vital. de una experiencia personal, John? Un trauma. Vale. No, sí que soy muy exigente yo con mi propio grip, Sí. pero es que es complicado cambiar cuando llevas tantos años jugando. Entonces, por experiencia propia te puedo decir que si asumes algo y lo haces bien desde el inicio, cuando es incómodo, ya lo haces tuyo desde el principio. Y luego ya te termina de dar problemas. Vale, si tuvieras que hacer una lista de estas cosas a las que podría exponerse una persona autodidacta, Ujú. que más factura le pueden pasar en el futuro, ¿cuáles serían? ¿El grip? Dentro del grip, la presión en la que sujetas el palo. Vale. La presión del grip. ¿Qué más? Y como concepto general, cuando tú eres principiante y eres autodidacta, la mayoría de los vídeos que vas a ver van a ser de posturas. Van a ser de posturas concretas cuando el palo está parado. Es decir, le veo a un tal Rory McIlroy con el palo aquí arriba o aquí abajo. Y esas posturas, intentar replicarlas. Cuando son directamente posiciones de un movimiento continuo. Nadie para Vale. en esas posturas. ¿Qué ocurre? Que esas posturas vienen dadas de un movimiento general y yo cuando estoy entrenando y veo esa postura y quiero replicarla, lo que estoy haciendo es bloquear mi movimiento, buscando esa postura. Pierdo la fluidez, pierdo la capacidad de lanzar el palo y ya no hago el swing de golf, lo que hago es una postura de golf. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por algo en general o por algo en específico? Sí, porque yo he pasado por eso. Pero entonces quiero hacerte la pregunta de, como tú eres muy pro de no conseguir posiciones en No, el soy pro de swing, conseguir posiciones, pero no sí, buscándolas. eso es, de no intentar buscar una posición, sino Sí. de conseguirlas desbloqueando movimientos, Ujú. ¿cuáles son las cosas que más ayudan a conseguir un desbloqueo del movimiento que no sean dentro del swing? Desde la colocación y desde otros puntos del golf previos al swing, ¿qué podemos hacer para conseguir estas posiciones sin buscarlas? Bueno, la clave está en todo lo que haces antes de empezar a subir el palo. ¿Vale? Un grip correcto, que hace que tus manos y tus articulaciones de los brazos funcionen correctamente, porque sin un grip correcto es prácticamente imposible. Mm. Lo que nos hace, o sea, resumiendo un poco, el grip nos da una buena secuencia de lanzamiento, una buena colocación hace que podamos lanzar correctamente también, sobre todo en el downswing, en la bajada del palo, y el resto para mí es conseguir un balanceo fácil, sobre todo a nivel principiante. ¿Vale? El ritmo, ¿no? ¿eh? El ritmo. El ritmo, un balanceo fácil, que no haya bloqueos del movimiento. Suele ser complicado, Sí. pero es para mí lo que hay que buscar. Y luego las posiciones ya las trabajaría con cierto nivel. O sea, las posiciones básicas sí que hay que trabajarlas desde el inicio, pero yo trabajo más la capacidad o la habilidad de lanzar antes que unas posiciones concretas durante el swing. Vale. Y viendo una pregunta con el modo en el que hicimos el primer podcast, si yo te pusiera un supuesto de una persona que ha llegado a un nivel muy bajo de forma autodidacta, digamos un handicap 3, 4 o 5, que lleva muchísimos años jugando, Ujú. ¿qué es lo que más podría potenciarle un profesor? La forma de entrenar. ¿Vale? Yo como profesor no se me pasa por la cabeza que un handicap 2-3 me venga pidiéndome ayuda y que yo me meta ahí a saco Con el swing. ni con el swing, con la colocación, con el grip, con el alineamiento. O sea, no tocaría grandes cosas en ese jugador que ya tiene capacidad. Yo empezaría por hacerle entender y si tengo que trabajar técnicamente, que sea poco a poco. No le quiero destrozar, porque seguramente ya tendrá habilidad. Vale. Entonces, haría una especie de filtro de lo que más va a impactar y menos menos esfuerzo o momento malo le vaya a exigir. O sea, esfuerzo o recompensa. Vale. Tengo una gran pregunta para ti, John. No. ¿Crees que mi progreso hubiera sido más rápido si hubiera empezado desde el momento cero contigo? Sí. ¿Ahora mismo sería mejor jugador? Sí. 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 ¿Estás totalmente seguro de ello? Totalmente seguro.
¿Podrías hacer una especulación de qué No, es te lo voy a que haría decir, te voy a mejor? decir el por qué. Ahora que no nos oye nadie, ¿no? Vale. Porque tu mayor problema es la tensión en la que agarras el palo o agarrabas el palo Sí. y la rigidez que tenías desde el principio. A ti te ha faltado eso desde el segundo 1. Y es lo que más nos ha lastrado a la hora de entender ciertas cosas. Ahora no tiene nada que ver con hace un año. Pero cuando se te propuso por primera vez un cambio de grip, con una buena explicación de por qué, ¿no? Sí. Nos costaba horrores. Porque nuestras manos casi hacían crash, crash, crash cada vez que agarramos el palo. Sí. Yo creo que si tu costumbre o si te hubieras acostumbrado desde el inicio con un profesor a que el palo se agarra mucho más suave, nos costaría mucho menos llegar a este punto en el que estamos ahora. Vale. Y si tuvieras que hacer una especulación, si Jonan Doaga hubiera sido mi profesor desde el momento cero, en vez de handicap más 0,6, ahora mismo ¿qué sería? Luego que se prepare RAM. No, hombre, no. Es complicado. Es complicado decirlo porque... Es una especulación. Una especulación, pues échale pues un -1, -2. Estaríamos. Vale. Que no quiere decir que no lleguemos dentro de poco, ¿eh? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vale. Y como especulación también... Eres un especulador, ¿eh? Sí, sí. Me gusta, porque esto a la gente le va a interesar también. Yo he conseguido llegar a handicap 0 en menos de 2 años. Sí. ¿Vale? ¿Cuánto hubiera tardado en llegar a handicap 0? ¿Cuánto menos hubiera tardado si llego a empezar contigo? Tienes información de lo que me ha costado hacer los cambios más bruscos. Eso es lo que está procesando mi cabeza ahora. Yo creo que unos 5 o 6 meses menos. 5 o 6 meses menos. Digo por todo lo Para que... el final de temporada del año anterior hubiera llegado, ¿no? No, estoy haciendo ese cálculo por el tiempo que nos supuso entender las partes estáticas. Vale. Porque yo supongo que si esto lo hubiéramos hecho desde el día 1, todo eso se habría ahorrado, ese tiempo se habría ahorrado. El resto creo que desde que empezaste a entender todo eso, toda la parte básica, hasta el punto de ahora, no creo que hubiera cambiado mucho. Pero sí que el entenderlo, ahí está donde habríamos ganado tiempo. Ese es mi cálculo, sin ser muy... Sí que es verdad que del momento en el que empecé a desbloquear todo lo que tenía erróneo, digamos, fue donde di el salto más grande, y para avanzar ahora mismo me exige un mayor esfuerzo, digamos, a nivel de entrenamiento y de mejora que lo que me supuso en ese momento. Sí. O sea, era como quitar unas limitaciones que me iban a desbloquear muchísimas cosas, y ahora sigo teniendo errores, pero esas limitaciones no son tantas como para poder avanzar de forma tan brusca. Y tú que ¿no? me En conoces poco a mí, la forma de trabajar que tengo con los alumnos y tal, tiempo. mi forma de trabajar, cuando me viene alguien que ya tiene capacidad, que tiene nivel, lo que tengo que hacer es visualizar dónde están los bloqueos y dónde están las limitaciones y quitarlas. Y casi siempre están en el mismo sitio. Sí. Entonces, todo lo fácil que supone para un profesor identificar esos puntos de bloqueo es lo más complicado para el alumno quitarlos. Sí. Y ahí viene la cuestión. Si tú desde el momento 1 entiendes que el movimiento es algo simple, algo sin tensiones, algo sin bloqueos y algo natural, porque es un lanzamiento, entiendes que esos bloqueos ya no deberían estar. Es verdad. Es tan simple y tan complejo al mismo tiempo Ya. que es muy importante que haya una comunicación entre el alumno y profesor para saberlo. Como última pregunta, luego te voy a dejar hacer una última porque quizás es muy brusco terminar con este concepto que te voy a plantear. Tener profesor puede tener cosas malas, ¿vale? Sí. Ahora voy a decirte cuáles creo yo que son. Una de ellas es la dependencia que puede generar en el jugador. Otra de ellas, que me la vas a tener que decir tú, es cuál es el riesgo sobre tecnificar a una persona, ¿vale? Que sea demasiado técnico. Y si el profesor puede frenar la creatividad de un jugador, ¿vale?
Creo que esos 3 conceptos son muy importantes para sacar una conclusión de todo lo que hemos hablado. Y luego te voy a dejar que me digas una última cosa para no cerrar con esto, porque sé que te vas a ir enfadado si vamos con cosas malas al final. ¿Qué va? Sobre la primera pregunta, si creo que un profesor puede crear dependencia, no debería. No debería porque el jugador no va a estar en todo momento con el profesor. Sí. Y el profesor le va a dar armas a este jugador para ser cada vez más autónomo. No tiene sentido que un profesor limite a un jugador a sus propias creencias. Queremos que los jugadores crezcan, que sean autónomos, que sean jugadores de golf. Y la técnica es una pequeña parte. Vale, pero mi punto aquí está en el factor de que una persona que deposita su confianza o todo su conocimiento de golf en su profesor, puede darse el caso de que ante cualquier fallo del swing o un mal entrenamiento o lo que sea, dependa de que su profesor le corrija para poder seguir avanzando. Ahí hay que dejar clarísimo que la responsabilidad es de uno mismo. Vale. Tú tienes un profesor. Sí. Tienes que tener creencia total en ese profesor. Y el profesor tiene que transmitir esa credibilidad. Pero una vez que tú estés en el campo, que estés entrenando, que estés jugando sin tu profesor, y con tu profesor también, lo que tú haces es responsabilidad tuya, lo positivo y lo negativo. Vale. Y eso es importante que todos lo sepamos. Si quieres aprovechar al máximo un profesor de golf, ¿qué tienes que hacer cuando no estés en clase con él? Intentar llevar allá donde estés, si es en el campo, si es en el campo de práctica, sin tu profesor, tener claro lo que estás trabajando, en qué fase estás y darle continuidad. Porque es que no tiene ningún sentido estar con un profesor, luego me voy al campo y hago lo que me da la gana cuando puedo poner en práctica lo que estoy aprendiendo allí. Hoy he ido a pegar bolas, ayer tuve clase y voy a pegar bolas como me sale de las narices. Pues no. Si tú te has comprometido a estar con un profesor, pues lo que tiene sentido es darle continuidad, simplemente eso. Vale. Y a veces tienes que alternar el entrenamiento por el nivel que tienes. Si eres buen jugador y tienes un torneo el sábado y has tenido clase el martes, por ejemplo, ¿vale? No hagas todo el trabajo técnico que estabas haciendo con el profesor, busca un poco de fluidez, pero tampoco abandonarlo. Sí. Sentido común. Yo creo que es Vale. Lo que yo quiero transmitir con todo esto. El no ir a un torneo con la técnica que has aprendido ayer, ¿no? Por lo menos no solamente pensando en la técnica, que fluya, al final es un juego. Vale. Yo creo que hay mucha gente, o no lo creo, hay mucha gente que si consigue tener un buen entrenamiento se va a ir con la técnica o con la sensación que le ha hecho pegarle bien a la bola todo el torneo del día siguiente, y como le falle en algún momento se cayó en la torre de Pisa. Sí, pero es que ahí está... No tiene a qué aferrarse ya esa persona. No tiene a qué aferrarse, pero es que es equivocado. Yo cuando estoy trabajando una faceta de mi juego como jugador, tengo que entender que necesito tiempo para asumir esas cosas nuevas que están integrándose en mí. Podemos estar hablando de 3, 4, 5 semanas, porque es un patrón motor, es algo que tú ya hacías de antes y que estás cambiando. Si tú empiezas ahora a cambiar la forma de caminar, ¿cuánto tiempo necesitas para hacerlo tuyo, propio? Pues estoy todavía 23 años. Es que es una tontería pensar que lo que trabajé técnicamente el martes lo voy a tener integrado el domingo. Entonces, si tú asumes que va a haber errores, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que tú piensas que lo del martes lo tienes que aplicar al 100% el domingo y además no asumes que te puede salir mal o que pueden salir errores. Ahí está el problema. Para cada cambio, mes y medio, ¿no? Yo más o menos barajo ese margen. Y si entrenas mucho, igual reduces un par de días. Vale, y la pregunta de si el profesor puede llegar a frenar la creatividad. Yo creo que no es solamente el profesor, sino una técnica. Si tú aprendes a aprovechar de una forma, si te funciona bien, vas a dejar de aprovechar de las demás formas que hacías. Pongamos un ejemplo. Una persona está entrenando mucho el golpe alto. Lo más probable es que durante un tiempo
si está entrenando eso, va a dejar de aprovechar por bajo. Yo esto lo he vivido. Ha habido momentos en los que por haber entrenado mucho una técnica, sobre todo en el juego corto, he dejado de utilizar las armas y me he visto limitado para poder utilizar otros tipos de golpes. Y en cambio, si hubiera entrenado todos a la vez, o si hubiera ido cambiando de uno a otro durante mi entrenamiento y no me hubiera focalizado solo en un tipo, quizás no me vería ante ese fallo. Yo entiendo las dos facetas aquí. Por ejemplo, si tú tienes una forma de pegar un golpe con el que te sientes extremadamente cómodo, siempre que te encaje en el tipo de golpe que tienes que pegar, pega ese golpe. O sea, seríamos tontos en el caso contrario. Pero como entrenador, como profesor, yo lo que te tengo que enseñar son armas. Te tengo que enseñar recursos para cuando necesites pegar cierto golpe, aunque no sea tu golpe de confianza. A mí me gusta, imagínate, a mí me encanta hacer un chip rodado, que ruede un montón, con palos largos, un 8, un 7. Pero si tengo la bandera corta y tengo poco espacio para botar, ya me dirás tú. O sea, el profesor tiene que saber todo eso y tiene que ver que por mucho que este jugador tenga confianza en ese golpe, yo tengo que hacer que este jugador sea jugador. Tiene que tener recursos para diferentes situaciones y saber hacerlo bien. El profesor de golf te da el arsenal y tú tienes que saber cuándo disparar con la escopeta y cuándo con el francotirador, ¿no? Al principio vas a la guerra con una cuchara y luego cuando estás con el profesor pues te llevarás un montón de armas. Pero claro, tú decides, eres el responsable de decidir qué golpe pegar, cuándo pegar y cómo pegar. Ya, y yo normalmente decido mal. Y otra cosa, por mucho que decidas bien, luego hay que ejecutarlo bien. Ya. O sea, son muchas cosas que pueden salir mal, pero cuanto más entrenes, más confianza vas a tener y mejor van a funcionar esas armas. Vale, para cerrar, ¿tienes alguna pregunta para hacerme, John? Sí. Siendo tú autocrítico, Vale. ¿cuál crees que es la mayor limitación que has tenido desde que empezaste a trabajar conmigo? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Dónde más te has acordado de mí negativamente? ¿Por causa de cosas que me has hecho cambiar? ¿O por qué? ¿Por lo que te ha costado cambiar? ¿O lo impotente? No sé si... No sé cómo decirlo. Sí, lo que más te ha costado cambiar y lo que más te ha frustrado cambiar. Vale, yo creo que técnicamente hablando, mi gran fallo ha sido la tensión o el grip, pero una vez fui entendiendo un poco el concepto, mi mayor problema ha sido pues bueno, lo hemos venido hablando antes, el tema de intentar buscar posiciones y dar bloqueos en el swing por causa de esto. Y uno de los grandes bloqueos que tenía era por la colocación que me generaba la extensión temprana, el early extension. Y yo creo que ese ha sido uno de los fallos más grandes que he tenido y el cual más me costó entender cuál era la tecla para empezar a hacer un cambio. ¿Puedo hacer un pequeño inciso? Sí. Ese fallo que tú tenías de early extension, intentaste corregirlo con posturas durante mucho tiempo. Ese es el tema. Entonces, durante mucho tiempo fui dando palos de ciego y yo creo que eso es algo que me ha traído por el camino de la amargura durante mucho tiempo, pero he visto la luz hace bastante, diría yo. Para finales de verano ya Sí. empecé Para septiembre, corregirlo. por ahí, ¿no? Sí. Y he descubierto otro golf mucho más fácil, mucho más liviano a la hora de hacer cambios, porque era algo que no me dejaba avanzar, diría yo. O sea, tenía ya varios puntos, varias partes de la checklist hechas, pero me faltaba ese para lograr desbloquear la capacidad de seguir avanzando. Entonces, yo creo que como respuesta, mi mayor fallo cuando he intentado mejorar contigo ha sido el early extension. Para poner el nombre técnico, sí, era el early extension, pero ¿cuál era la causa? El buscar posiciones. Y se puede solucionar soy con... culpable, soy culpable. Todos hemos sido culpables de eso. Todo lo que hemos estado hablando sobre el podcast, el sujeto de prueba he sido yo, ¿vale? Es un La mención. cobaya, ¿no? Sí.
Pero he de decir que no lo he pasado lo suficientemente mal como para no volver a hacerlo desde el principio solo. No, yo tengo que decir a tu favor que la disciplina que tienes tú y la disposición a cambios, a entenderlos, a trabajar en ellos, a debatirlos también, porque muchas veces igual no estamos de acuerdo, esto hay que decirlo. Entre jugador que juega bien y profesor, muchas veces hay conversaciones que no son en una dirección, son bidireccionales. Y yo, conociéndote a ti, sé lo que te viene bien, pero conociéndote a ti también sé lo que te cuesta, y yo tengo que valorar que eso que te va a costar un montón vaya a tener sentido de cara a una fase del año. Por ejemplo, ahora en invierno todo tiene sentido porque teníamos tiempo, pero esto que estamos haciendo ahora no se me ocurre hacerlo en primavera. O sea, tenemos que ser un poco coherentes en ese sentido también. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. No sé cuánto de largo habrá sido el podcast, pero espero que os haya gustado. Era un tema interesante para tocar, yo creo. Es algo que mucha gente de la que nos escucha posiblemente esté llevando a cabo. Y que pueda haber opiniones contrarias, opiniones diferentes por todo. Vamos, por supuesto, que al final es experiencial todo. Yo creo que va a haber gente que va a estar en desacuerdo con lo que hemos dicho, así que, con varios puntos. Así que os animo a que lo dejéis en los comentarios, vuestra opinión o vuestra experiencia incluso. Nos gustaría leer pues cómo habéis empezado a jugar a golf, si ahora mismo estáis con un profesor, qué tal la experiencia, o incluso si estáis aprendiendo de forma autodidacta, qué es lo que más os está frustrando, o incluso podríamos hacer una lista de preguntas que nos hagáis y en un podcast siguiente responder. Creo que es importante decir que todo este tema de autodidacta o profesor, que no es blanco-negro, que al final tiene pros y contras como todo en la vida, y no veo que una cosa sea 1000 veces mejor que la otra, y de hecho combinar ambas partes me parece súper interesante. Hay un factor muy importante en esto de aprender muchas cosas y es la multipotencialidad, pero yo creo que de esto podemos hablar en otro podcast porque es algo sobre lo que me gusta aprender. La multipotencialidad tiene no un podcast, tiene un canal entero. Así que ya hablaremos sobre ello en el futuro. Pero eso ha sido todo por hoy. Nos podéis seguir en las redes de Easy Golf, que las tendréis en la descripción. Y hablaremos más adelante sobre el proyecto, a dónde va a ir. Pero de momento, muchas gracias por el apoyo en todos los ámbitos de todo lo que hacemos, tanto en mi canal como en el proyecto de Easy Golf, todas las buenas palabras que decís sobre lo que hago y sobre lo que hace John. Y las críticas constructivas también. Y le podéis empezar a seguir en redes a John porque dentro de poco empezará a subir contenido a nivel personal también sobre golf y sobre técnica y todo lo que os podáis imaginar como técnico deportivo. Y cualquier cosa creo que va a ser interesante. Interés que haya, que nos lo comenten y crearemos contenido sobre ello. Eso es. Y para cerrar, no sé si alguno se habrá fijado, pero estamos en el salón del comedor de Zuya, del club de golf en el que soy socio. Y John va a empezar a dar clases a partir de la semana que viene en este club, llevando a la escuela del club. Así que... Tengo especiales ganas de empezar la semana que viene ya. Sí, yo creo que la gente va a estar encantada. Si hay alguno de vosotros que está interesado, vive por la zona y conocéis el club, estáis invitados a apuntaros. Cualquier persona de fuera del club se puede apuntar a las clases también. No es necesario ser socio en absoluto. Así que si alguno de vosotros está interesado, después de esta larga charla, si os ha convencido de que os puede enseñar y de que merece la pena tener profesor. Y si no os ha convencido, os convenceremos aquí mismo. Así que no robamos más tiempo. Gracias una vez más por estar ahí y nos vemos en el siguiente podcast. Es que ricasco, John. Chao.